Sea el shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Nuevamente estamos transmitiendo para poder recibir la enseñanza. Les está hablando el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico de Enseñanza, Profético, Exhortativo y de Restauración. Entonces estamos nuevamente con la escuela bíblica del Ministerio Masada, Yeshua la Roca de nuestra salvación, para continuar con esta enseñanza que el Señor nos propone sobre el tema de la apostasía, la catástrofe de la rebelión final. ¿Por qué lo hemos titulado de esta manera? Porque, bueno, verdaderamente es una catástrofe apartarse del camino del Señor, y proféticamente la Escritura nos advierte que en el último tiempo muchos se van a enfriar, lastimosamente, se van a apartar del camino del Señor. Y como venimos diciendo desde el principio, esta enseñanza, esta temática, tiene el objetivo de, obviamente, prevenir, así como muchas veces la buena medicina, me refiero a la buena medicina, procura prevenir las enfermedades, es lo que estamos procurando en este momento. Saludamos entonces a nuestro hermano Isabelino Villalba, mi amada esposa Cristina María, y todos los hermanos que se van acoplando a esta reunión. Sepan que estas enseñanzas quedan entonces también grabadas para que ustedes las puedan estar repasando. Saludos a nuestra hermana Cristina Inés, también del Uruguay. Bendecimos entonces la República del Paraguay, donde nos encontramos. Ya van a ser dentro de poco 20 años sirviendo al Señor. Decimos la República Argentina, muchos hermanos se conectan de allí también, en la República Oriental del Uruguay, y si hay alguien de otra nación lo puede estar especificando para que nosotros entonces le estemos saludando. Vamos a estar orando y vamos a estar entrando ya entonces en la quinta parte del tema de la apostasía, la catástrofe de la rebelión final, donde muchos tristemente se están apartando del camino del Señor. Estamos en tiempo de gracia, todavía hay oportunidad de regresar, pero no tenemos mucho tiempo más por delante, y creo que llegó la hora realmente, como estamos enseñando el día domingo, de rendir nuestra vida al Señor, de mantenernos en la fidelidad. Venimos hablando también de ese don de la fe, que en realidad es la palabra emuná en hebreo. La fidelidad es un don que el Señor pone en nuestras vidas cuando nosotros le recibimos a Él como único y suficiente Salvador, y tenemos que echar mano de ese don que nos ha dado el Eterno para que nosotros podamos perseverar, así como dice Mateo capítulo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, encomendamos entonces en tus manos esta enseñanza, en el nombre precioso de Yeshua. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que perdones nuestras transgresiones, te pedimos que nos rocíes con tu sangre preciosa, para que por medio de tu sangre podamos entrar, Señor, al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Podamos, Señor, estar en plena comunión contigo, Señor, para entender y comprender tu palabra, tu diseño, tus propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros, aún en el breve tiempo que nos queda aquí en la tierra, hasta que tú vengas a establecer tu reino, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias también por habernos dado el sello, el poder del Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos, por medio de ese poder, Señor, mantenernos en total fidelidad a tu palabra, en total fidelidad a tus propósitos en este último tiempo, Señor. Seas tú salvando, seas tú, Señor, restaurando las vidas que tal vez han tropezado, han caído, se han apartado de tu camino. Señor, no tenemos la menor duda, de acuerdo a tu palabra, conforme a tu palabra, que tú los estás llamando, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda. Señor, tú no quieres que el impío se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Yeshua, Padre, conforme a lo que estamos enseñando desde hace algún tiempo, reprendemos el espíritu de apostasía, el espíritu de hipocresía, como ya hemos estado enseñando. Hoy hablaremos de la mentira también. Ese espíritu de la mentira que viene del padre de la mentira, lo reprendemos en el nombre de Yeshua, Padre.
no queremos que la mentira se apodere nunca más de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestra alma. Señor, lo echamos fuera del espíritu, del alma, del cuerpo, de la mente, de la voluntad del ser humano, en el nombre poderoso de Yeshua. Así dice la Escritura: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre del pecado y nos hará libre también de todas las mentiras que tristemente hemos aprendido del padre de la mentira. En el nombre de Yeshua, Padre, tú estás haciendo de nosotros, conforme declara tu palabra, somos una nueva criatura en Yeshua, el Mesías. Y decimos todos entonces, amén y amén. Bien, queridos hermanos, estoy continuando con una cartilla que hace mucho tiempo hemos elaborado, la apostasía, y que obviamente siempre le voy agregando cosas nuevas que el Señor va ampliando en cuanto a este conocimiento. Hoy queremos continuar hablando acerca de que obviamente los apóstatas, ya hemos estudiado abundantemente lo que es apostasía, tanto en el griego como en el hebreo. Sobre todo en el hebreo tiene que ver más bien con la rebelión, con la revuelta, tiene que ver con la traición, tiene que ver con la infidelidad, tiene que ver con el hecho de desertar del camino, tiene que ver con el hecho de desviarse hacia el camino de la mentira. Entonces vamos a hablar de que los apóstatas dejan la verdad, y dejan la verdad para seguir la mentira y para hablar mentira. Yo sé que en la posición que tengo la cámara es un poco diferente, ustedes la van a encontrar, estas palabras seguramente dadas vueltas, pero no importa. Así se escribe en hebreo. En realidad, usted lo tiene que leer desde acá. Sheker es la palabra que encontramos en hebreo, que significa mentira. Y así como hemos visto el tema del 666 recientemente, usted puede ver la palabra Shin, la letra Shin vale 300, la letra Kuf vale 100 y luego la letra Resh vale 200, lo cual nos da un valor de 600, que si lo vemos en el estudio judío de la gematría, 6 más 0 más 0, si lo viéramos desde el punto de vista del 600, es un múltiplo del 6. Ya hemos dicho que el 6 no es un mal número, ninguna letra en el hebreo tiene una connotación en sí misma mala. El número 6 habla mucho del número del hombre. Entonces, ¿de qué nos habla todo esto? La letra sheker, valor numérico 600. La palabra sheker en hebreo es mentira o falsedad. Lo hemos dicho infinidad de veces, lo repetimos por aquellos que por ahí no nos han escuchado. Obviamente el número 6 es la letra Vav, y en hebreo antes del 6 viene el 5, que es la letra Hei. Es una letra importantísima. La letra Hei es la letra de la gracia. Y por arriba del 6 viene el 7, que es la letra Zayin, que nos habla de la plenitud del Espíritu, los 7 Espíritus del Señor. Y entonces encontramos entre el 5 y el 7 el 6. De alguna manera hay un significado espiritual en el abecedario hebreo. El número 6, que corresponde a nosotros, el número del hombre. Obviamente, el 6 por sí mismo no tiene la capacidad de vivir en la gracia del Señor. Necesitamos obviamente de ese número 5 que es la gracia, necesitamos también del 7 que es la plenitud. Entonces, mi hermano, la mentira está relacionada también, como veníamos estudiando en el tema del 666, ¿se acuerda? Que vimos como Dios, la expresión como Dios en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dice al hombre y a la mujer serán como Dios, Ka Elohim. Tiene un valor, esa expresión en hebreo de 666. Acá encontramos un múltiplo también. Entonces, mi hermano, la mentira procede obviamente del diablo, del calumniador, de Hayatán, el adversario del Eterno. Y cuando nosotros mentimos, cuando nosotros entramos en el terreno de la mentira, estamos bajo esa influencia. Evidentemente han entrado espíritus malignos, o estamos como mínimo bajo una gran influencia de Satanás en la mente, en la voluntad y en las emociones. Entonces, ¿qué es la mentira? Para entenderlo de una manera un poco más práctica, es la manifestación contraria a la verdad.
Es algo contrario a la verdad, y el diablo obviamente no habla verdad, ya lo vamos a ver eso en la palabra del Señor. El diablo siempre está engañando, o si dice una verdad, dice una media verdad, con el fin obviamente de confundir, con el fin de engañar, con el fin de que, como pasó con Adán y Eva, obviamente tropezaran, cayeran en pecado, y obviamente fueron expulsados del huerto del Edén. Esa fue la consecuencia del pecado. ¿Por qué el diablo quiere que nosotros apostatemos? ¿Por qué el diablo quiere que pequemos? Porque él conoce muy bien lo que dice la Escritura, tal vez mejor que muchos creyentes. La Biblia dice, y usted lo conoce bien, los que tenemos tiempo en el camino, la paga del pecado es la muerte. O sea, el enemigo sabe que si nosotros comenzamos a transitar, a practicar el camino del pecado, y si no nos arrepentimos al momento que regrese el Señor en su segunda venida, vamos a ser obviamente condenados por el Señor, porque el Señor está en contra del pecado y porque nada inmundo entrará en el reino eterno del Señor. Vamos a comenzar con 1 Timoteo capítulo 2 verso 14. Prepárese entonces para estudiar abundantemente la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 2 14 dice la Escritura, es una pequeña reseña de lo que pasó en el huerto del Edén. Pablo está diciendo en 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado. Realmente fue así, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Adán se rebeló, Adán decidió seguir la corriente de la mujer. La que fue engañada fue la mujer, y el hombre lastimosamente no se mantuvo en la integridad del Señor. El Eterno le había dicho a Adán que no tenían que comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, pero el hombre, seducido por la mujer, siguió esa corriente de maldad, sino que la mujer, siendo engañada, otra versión está parafraseando y dice siendo engañada completamente, fue engañada completamente por el enemigo, incurrió, cayó en transgresión. Entonces, hermano, el enemigo ataca de muchas maneras, y ataca sobre todo con una habilidad, un arte muy grande que tiene el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, que es el arte del engaño. El enemigo no habla verdad, el enemigo está lleno de violencia, está lleno de maldad, está lleno de engaño, está lleno de mentira, y está queriendo que la humanidad pueda transgredir, pueda caer de la gracia. Él no tiene amor, él no tiene misericordia, él no quiere el bien para ninguno de nosotros. Sigamos en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. El apóstol Pablo también hablando a los corintios, que, como siempre lo menciono, era una congregación bastante difícil, bastante rebeldes. Si usted lee la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, había un caso de inmoralidad, había muchos celos, había mucha división, había mucha contienda. Era una congregación que Pablo había plantado, pero que le había costado muchísimo realmente afirmarlos en la gracia del Señor, en la verdad del Señor. Y acá hay una declaración tremenda que trae el Espíritu Santo por medio de Pablo, 2 Corintios 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Obviamente Pablo veía que esta congregación corría muchísimo peligro de caer en los engaños satánicos, sus pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. Escucha el mensaje del domingo. Este domingo vamos a seguir con el tema de la rendición y el tema de la fe o la fidelidad, porque hay que traducir correctamente la palabra fe. Es una palabra que trae un poco de conflicto, porque es la palabra emuná, y la palabra emuná debería traducirse fidelidad. Se pone en el español fe, pero es fidelidad, y de la raíz de la palabra emuná, que significa fidelidad, viene muy cerca la palabra emet, que significa verdad, justamente todo lo contrario a la mentira, que es lo que estamos hablando. Y dice entonces que Pablo veía que se estaban extraviando de la fe, de la fidelidad.
La fe es un don de Dios. Eso está en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Repase lo que vimos el domingo. Quiero decir, hermano, que si no fuera por la gracia del Señor, ninguno de nosotros podemos ser fieles. Ya lo hemos mencionado y lo repito, podemos anexar lo que estamos estudiando los domingos con esta enseñanza también. Lo único que nosotros tenemos por siempre y para siempre y por toda la eternidad es nuestro libre albedrío. El dinero no es suyo, la casa no es suya, sus hijos no son suyos, nada es suyo. Lo único que es nuestro, porque así lo ha determinado el Eterno, que nos hizo conforme a su imagen y semejanza, y cuando decimos conforme a su imagen y semejanza, no estamos hablando de que su nariz o la mía es parecida a la del Señor. Estamos hablando, obviamente, de la capacidad moral. El Señor, el Eterno, es completamente libre, Él ama la libertad. Por eso dice la ley de la libertad, por eso dice donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad. Y el Eterno hizo a los ángeles como a nosotros también, con esta condición maravillosa y preciosa, nos hizo libres. Nos hizo libres para que usted y yo podamos tomar decisiones, no somos robots. Usted decide si quiere ir al cielo, usted decide si quiere ir al infierno. Ahora, eso sí, como nosotros fuimos infieles y perdimos el don de la fidelidad, el Señor en su gracia, como dice el apóstol Pablo en uno de sus escritos, Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 2, 8 y 9 dice que Él nos dio el don de la fe, el don de la fidelidad. Quiere decir, hermano, que nada es nuestro, aún la fidelidad que hay en nosotros, si es que nosotros la tomamos también. Porque el Señor te hace regalos, pero si usted no los usa, si usted no los toma, si usted no los valora, bueno, van a quedar allí dormidos y lastimosamente, si usted no toma esos dones tan importantes como es el don de la fidelidad, no podrá perseverar en el camino del Señor. No por nada la Escritura dice que el Señor ama a los fieles. Por sobre todas las cosas, lo que el Señor quiere ver en nosotros es fidelidad. Quiere ver verdad, fidelidad a la verdad, fidelidad a la palabra. Y por medio del Espíritu Santo el Señor ha puesto todo eso en nuestros corazones, pero nuestro deber es cuidar todo eso. Nuestro deber es avivar esa fidelidad, avivar el fuego del Espíritu Santo, avivar la verdad. Por eso tenemos mandamiento de estudiar, de orar, de alabar, de meditar. Y eso nos corresponde a nosotros dentro de lo que es el libre albedrío. Dice entonces que se estaban extraviando de la sincera fidelidad a Yeshua. ¿Cuánto cuesta hoy encontrar gente fiel? Ayer lo decíamos en una de nuestras reuniones, mi querido hermano. Vemos el aumento de los divorcios aún dentro del contexto del pueblo del Señor. Nos preguntamos si realmente tienen al Señor, ¿no? Porque si alguien tiene al Señor, más allá de que hay ciertas luchas y pruebas, deberíamos respetar lo que dice la palabra del Señor y deberíamos buscar ayuda en el Señor para que nuestro matrimonio pueda perseverar en la santidad y en el amor. Pero no solamente me refiero a la familia o al matrimonio, en realidad no hay mucha fidelidad en el mundo. Usted contrata un empleado y le termina robando, como muchos hermanos me estaban diciendo en estos días. Usted contrata a alguien para bendecirlo con un trabajo, con un empleo, y que resulta que esa persona es infiel. Vivimos en un mundo de infidelidad. ¿Quién ha infectado con la fidelidad? Satanás. Satanás está seduciendo, Satanás está convenciendo, Satanás es el gran engañador. Ahora nosotros le tenemos que resistir en el nombre de Yeshua. Nosotros podemos alcanzar la victoria, evidentemente, en el nombre de Yeshua, de eso no tengo la menor duda. Y dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, a otro Mesías, que el que hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. ¿Cuál es el problema acá en esta carta, mi querido hermano? El problema es que Pablo había fundado esta congregación, Pablo había echado el cimiento, Pablo siempre estaba interesado en darle siempre la verdad a cada congregación, pero bueno, estaban surgiendo otros maestros, otros predicadores que estaban llenos de soberbia, de vanagloria, que querían atraer a la gente hacia ellos mismos. Entonces Pablo se da cuenta que esta congregación está escuchando un evangelio diferente, un mensaje diferente,
un mensaje distorsionado, y el pueblo del Señor estaba comenzando a desviarse, a extraviarse de la sincera fidelidad del Señor. Lo hemos dicho y lo repetimos infinidad de veces en estas reuniones, mi hermano. Mucho cuidado a quien estamos escuchando. La Escritura dice que en el último tiempo surgirán entonces los falsos profetas, los falsos maestros. Hay un espíritu inmundo, hay un espíritu de las tinieblas que se está moviendo en el mundo, donde le abren la puerta. Obviamente ese espíritu va a entrar para engañar, para perturbar, y no solamente para esto, sino también para destruir. Entonces Pablo les estaba llamando la atención a esta congregación que ya estaba perdiendo la fidelidad. Vuelvo, para que usted lo entienda, al ejemplo del matrimonio, ¿no? Todo a veces va muy bien al principio o por muchos años, pero de repente el enemigo comienza tal vez a tentarte, sea el hombre, sea la mujer, y comienza a perderse esa fidelidad. Algunos comienzan a perder esa fidelidad, como muchas veces solemos hablar en nuestras enseñanzas, empezando a mirar pornografía, comienzan a coquetear con alguien en el trabajo, aún dentro de las congregaciones. El Señor tenga piedad, tenga misericordia de nosotros, nos ayude a perseverar y nosotros nos dejemos realmente ayudar por el Señor. Qué maravilloso cuando uno encuentra un matrimonio de 50, 60 años fieles. Siempre estuvieron juntos en las buenas, en las malas, siempre juntos en el barco, remando juntos, gloria al Señor. Eso es muy meritorio. Nos vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Vemos que la mentira nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar a la condenación. Dice, acá está hablando del anticristo, obviamente, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esa comunidad anticristiana, antitorá, ese personaje juntamente con esa entidad, es por obra del enemigo, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. Y acá viene un punto bien clave. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Es la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Que la suma de la Escritura es la palabra, y que la palabra del Señor es la verdad. Entonces, mi hermano, hay mucha gente que no quiere recibir el amor de la verdad, que no quiere el verdadero evangelio. Como recién hemos leído en la carta a los Corintios, tal vez muchos estaban cansados del apóstol Pablo, estaban cansados de la exhortación, estaban cansados de esa enseñanza que venía con doble filo. Mi hermano, no nos cansemos de la verdad. Necesitamos ser confrontados, necesitamos que la verdad nos siga limpiando, nos siga purificando. Como dice el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía más. Entonces, mi hermano, el enemigo a través del espíritu anticristo está obviamente engañando, aún utilizando la misma palabra del Señor, que el enemigo sabe muy bien distorsionar. Dice entonces que mucha gente se va a perder porque no recibe el amor de la verdad para ser salvos. Se da cuenta que hay una condición. No es solamente aceptar a Yeshua. Perfecto, aceptamos al Señor, vamos a una campaña evangelística, entramos a alguna congregación o en alguna reunión de hogar, pero hermano, nosotros debemos perseverar en la doctrina del Señor. Por eso Romanos capítulo 8, siempre se lo cito, habla de que la salvación va en etapa. Fuimos justificados, estamos siendo santificados y posteriormente seremos glorificados. Y no tenemos que interrumpir ese proceso del Señor en nuestras vidas. En este momento acá en la tierra nos encontramos más que nada siendo santificados por medio de la verdad. Entonces no perdamos el amor por la verdad. Sigue diciendo, por esto Dios les envía un espíritu engañoso. Está un poquito traducido de una manera que puede traer cierta confusión. En realidad lo que significa acá es que Dios permite. Porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar.
Recién decíamos, somos hechos a la imagen del Eterno, o sea, somos completamente libres. Esto no es tatetí, suerte para ti o para fulano o para mengano. Usted decide. Nosotros decidimos a cada momento por qué camino queremos transitar. Dice entonces que el Señor permite que un espíritu engañoso vaya a esa gente que dice acá para que crean la mentira, porque ya están en el camino de la mentira, ya tienen sus corazones cerrados, ya están en contra de la verdad, y entonces si uno está en contra de la verdad, por consecuencia está a favor de la mentira, y es entonces ahí donde los espíritus de engaño, de mentira, van a hacer su gran trabajo en muchos hogares, en muchas familias, en muchas naciones, en muchos gobiernos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Pregunto, quiero llevarla a la reflexión, ¿será que basta con pasar adelante simplemente y repetir de memoria como un loro una oración? No digo que no sea importante, puede ser el inicio de algo importante, claro que sí, pero es suficiente. ¿Qué nos está diciendo la Escritura, verdad? Que nosotros tenemos que hacernos cargo de esas personas que van aceptando al Señor. Ese fue el mensaje o la gran comisión para los discípulos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sumergiéndolos en las aguas en el nombre de Yeshua. ¿Y qué más dice luego? Enseñándoles a guardar todas las cosas que están escritas. ¿Será que usted, querido hermano y hermana, sacerdote del hogar, le enseña a su familia y a sus hijos y a todos los que están pasando por su hogar, le está enseñando la doctrina del Señor? Somos responsables, hermano, de apacentar el rebaño. No es cuestión simplemente de llevarlos a una oración, que vuelvo a repetir, no la estoy desmereciendo, es importante, tiene parte también, pero luego hay que seguir. Hay que perseverar, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no, esta gente va a ser condenada. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Venimos estudiando los días domingos, les invitamos en el mismo horario. La palabra creer es la palabra amán en hebreo. Lastimosamente en el español se distorsiona mucho el original del hebreo. ¿Qué significa acá? Dijimos que vamos a reemplazar la palabra creer por la palabra rendirse, porque eso es lo que realmente significa. La palabra amán en hebreo, que es la palabra creer que usted tiene en el español común, significa no se rindieron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Yeshua. ¿Cuándo se va a rendir a Yeshua? Porque es muy lindo cantar, ¿no? El hombre de Galilea va pasando, va, hey. Pero ¿cuándo te vas a rendir al hombre de Galilea? ¿Cuándo nos vamos a rendir completamente a la palabra del Señor? Es que no tiene vergüenza de tener 10, 15, 20, 25 años en el Evangelio y seguir recayendo siempre en las mismas mentiras. Ahora, el Señor ha hecho una obra maravillosa, todo lo ha hecho Él. De eso no hay la menor duda, hermano. Todo lo hace Él te da la fe, Él te da la fidelidad, Él te da el amor, Él te da el gozo, Él te da la verdad, Él te da la revelación. Nosotros no hacemos nada. Pero hay algo muy importante que les vengo diciendo en cada enseñanza que nosotros sí tenemos que hacer. Tenemos que rendir nuestra vida al propósito del Señor. Tenemos que agarrar las herramientas que el Señor nos dejó en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, para hacer exactamente lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Para eso nos dio la herramienta, por decirlo de una manera, del Espíritu Santo. Porque nosotros sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Sin el Espíritu del Señor en nuestra vida no podemos cumplir la voluntad del Eterno acá en la tierra. Por eso dice la Escritura, no es con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Ya lo recibió, querido hermano y hermana. ¿Cuándo lo va a usar? ¿Cuándo va a usar el poder del Espíritu del Señor? Por algo le dijo el Señor a los discípulos, quédense en el aposento alto hasta que reciban la promesa del Padre, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, el Eterno, que sin el poder del Espíritu Santo no podemos cumplir el propósito del Señor acá en la tierra.
Entonces, hermanos, los que rechacen la verdad, cualquier parte de la Escritura, cualquier verdad del Señor, aquellos que no se rindan a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, como muchos creyentes apóstatas que siguen adulterando, que siguen fornicando, que siguen mintiendo, que siguen siendo infieles, que siguen siendo irrespetuosos y que están recontra engañados de que se van a ir al cielo porque creen que van a una congregación y aplauden un poco, y creen que van a ir al reino de los cielos y están totalmente equivocados. Están en la lista de los apóstatas, están en la lista de los infieles, están en la lista de los traidores, y esta palabra viene con mucha autoridad, pero con mucho amor y con mucha misericordia del Señor para que usted se vuelva a tiempo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43 al 47. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43 al 47, Yeshua está en la tierra, Yeshua está en Jerusalén y está exhortando a los fariseos. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 43. ¿Por qué no comprenden mi lenguaje? En signo de pregunta, dice acá. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces me ha pasado, lo veo? Uno va a compartir el mensaje, la palabra del Señor, y usted se encuentra con esa oposición. Se encuentra con esa apatía, se encuentra con ese desgano. La gente pachorrienta, somnolienta, durmiéndose, ¿verdad? Póngale un partido de fútbol, se despiertan enseguida. Póngale una parrillita con un vacío, una costilla y un choricito, se despiertan enseguida. Ustedes son de vuestro padre el diablo, sin pelos en la lengua, el Señor se lo dice así, directo. Y quieren hacer los deseos de vuestro padre, si bien estaban en el templo, si bien eran los maestros de la ley, más bien que maestros de la ley enseñaban las tradiciones de los hombres. ¿Y qué dice? Él ha sido homicida desde el principio, se refiere a Lucifer, a Satanás. Y no, marque esto que viene ahora, y no se mantuvo en la verdad. Por eso Lucifer es un apóstata. Por eso Satán, el adversario, ya fue juzgado y condenado y pasará toda la eternidad en un lugar de condenación que es el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Pero que esto nos sirva de ejemplo a nosotros, mis queridos hermanos, aquel que no se mantenga en la verdad. Ahora, ¿cómo te vas a mantener en la verdad si ni siquiera tenés fuerza para orar? ¿Cómo te vas a mantener en la verdad si no buscas al Señor? ¿Qué dice la Escritura? Buscadme y viviréis. Buscad primeramente el reino del Señor y su justicia. Buscad mi rostro, dice el Señor. Por eso dije, amigo hermano, el Señor nos da todo, nos da los dones, nos da el Espíritu, nos da el poder, nos da la sabiduría, pero hay algo que el Señor nos dio a nosotros. Hay algo que el Señor no puede interferir en nuestras vidas, que es nuestro libre albedrío. Él quiere ver que nosotros tengamos sed y hambre de Él. Él quiere ver que nosotros tengamos deseo realmente de estar en su presencia. Dice entonces Juan 8, 43 al 47, estamos leyendo, no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en Él. Rápidamente Lucifer renunció a esa verdad que se le había revelado en aquel momento. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es conforme a su propia naturaleza. Para dejar de mentir hay que convertirse. Esta es como la historia que siempre recuerdo, ¿no? De un escorpión que quería cruzar de una orilla hacia la otra orilla, ¿verdad? Y la rana no quería saber nada, ¿verdad? Porque la rana era consciente, ¿verdad?, de la naturaleza del escorpión, pero el escorpión le sedujo, le engañó, le dijo, no, quédate tranquilo, yo me voy a subir arriba tuyo y no te voy a picar nunca, quédate tranquilo, ranita, que nada va a pasar. Y la rana escuchó y aceptó la mentira del escorpión, y el escorpión se subió arriba, ¿verdad? Y a mitad de camino, tácate. Obviamente la naturaleza del escorpión te va a picar, te va a envenenar, te va a engañar, te va a mentir. Nosotros no podemos confiar en una naturaleza pecaminosa, solamente podemos confiar en la naturaleza del Señor, y es por eso que necesitamos urgentemente de la naturaleza del Señor creciendo en nosotros permanentemente. Dice entonces, porque es un mentiroso y padre de la mentira, y a mí, porque yo digo la verdad, no me creen.
No, el Señor le dice a los religiosos, le dice, y yo porque digo la verdad no me creen, y verdaderamente Yeshua hablaba la verdad. Y hoy nos encontramos con esta situación, ¿no? Y estoy hablando dentro del contexto de los supuestos creyentes. Aman cualquier cosa menos la verdad, ¿eh? Van de un lugar a otro, pero buscando un evangelio facilista, un evangelio liviano, un evangelio que les acaricie, un evangelio que les diga, pobrecito, volviste a pecar de vuelta, está todo bien. Pero ese no es el verdadero evangelio de nuestro Señor Yeshua. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, vamos a traducir la palabra querer es la palabra man, rendirse, y yo porque digo la verdad, vamos a traducirlo, no se rinden. Y yo porque digo la verdad, no se rinden. Están enojados conmigo, ¿por qué? Porque les estoy hablando los mandamientos, que no hay que adulterar, no hay que fornicar, no hay que mentir, ¿verdad? Etcétera, etcétera, no hay que levantar falso testimonio. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¡Wow! Se pone brava cada cosa. Nunca lo pudieron encontrar a Yeshua practicando el pecado. Sin embargo, en aquella ocasión, que no está muy lejos de estos pasajes que estamos tocando, está la situación con la mujer adúltera, donde vinieron los fariseos, vinieron todas las máximas autoridades, ¿no? Y el Señor, con mucha sabiduría, dijo, bueno, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra conforme a la ley. Yo no estoy en contra de la ley. Si hay alguien que está libre de pecado, comience a apedrearla, comience a matarla. Se fueron todos. Se fueron todos. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Otra vez. Pues si digo la verdad, ¿por qué no se rinden a esa verdad? El que es de Dios, el que es de Yeshua, escucha las palabras del Señor. Por más que esa persona de repente haya caído, pero si realmente está arrepentida, si realmente tiene un corazón contrito y humillado, va a volver a escuchar la palabra del Señor, la va a abrazar, la va a recibir, se va a humillar. Dice, por esto no las escuchan ustedes porque no son de Dios. Entonces, hermano, acá encontramos una regla espiritual de alguna manera. Es sencillo darse cuenta quién es del Señor y quién no. Cuando usted comienza a transitar por ciertos pasajes, libro de Malaquías, de Miqueas, de Joel, de Daniel, Ezequiel, Jeremías, libro de Apocalipsis, algunos textos bastante filosos, bueno, los que son del Señor se van a humillar, se van a arrepentir, se van a rendir, y los que no son del Señor van a excusarse, van a justificarse, van a rebelarse, van a desviarse, se van a ir a un ambiente donde les prediquen mentiras, donde les prediquen aquellas cosas que en realidad ellos quieren escuchar. Nos vamos de ahí también a Primera de Juan en este momento. Vamos ahora a la epístola, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas, literalmente mentimos y no practicamos la verdad. Siempre citamos este texto, ¿no?, que dice, Yeshua mismo nos compartió, nos dice, el árbol se conoce por los frutos. Podemos decir que tenemos comunión con Él, no es fácil decirlo. De la boca para afuera es muy fácil decirlo. Aparentar es fácil hacerlo también, pero el árbol se conoce por los frutos. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero en realidad andamos en tinieblas, y tarde o temprano, como dice la Escritura, todo va a salir a la luz, porque el Señor no va a permitir que nada quede escondido por demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es luz y que va a sacar todas las cosas a la luz. Sea que la gente lo quiera o no lo quiera, las cosas van a salir a la luz. Primera de Juan 1:6, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué leíamos recién en Tesalonicenses? Si no practicamos la verdad, ¿qué va a pasar con nosotros? Si rechazamos el amor de la verdad, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser condenados. Van a ser condenados todos aquellos que no practicaron, que no creyeron a la verdad. Ahí nomás en el mismo libro, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4.
Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Estamos hablando hoy de la apostasía, la catástrofe de la rebelión final, y estamos viendo el punto que tiene que ver con la mentira. Los apóstatas, aman la mentira. Hablan mentira, viven en la mentira, viven en la hipocresía. Y este es el tiempo de volverse al Señor, este es el tiempo de arrepentirse, este es el tiempo de despojarse del pecado, es el tiempo de rechazar el pecado y abrazar la verdad que nos hace libre y que nos santifica. Primera de Juan 2:4, el que dice yo he llegado a conocerle al Señor, ¿no? Y no guarda sus mandamientos. Para aquellos que tienen serios problemas con los mandamientos, el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado habla acá de guardar mandamientos, la ley es santa, la ley es buena, la ley es justa. Claro, no la podíamos vivir ninguno de nosotros, pero para eso vino el Espíritu Santo ahora dentro de nosotros. Pablo dice, no desecho la gracia, obvio. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. ¿Para qué entró el Espíritu Santo? ¿Para enseñarte a mentir? No, el Espíritu Santo entró para enseñarte el camino de la justicia y el camino de la verdad. Y para que ahora, por medio de ese poder, que es el Espíritu Santo en nosotros, podamos vivir su palabra. Dice 1 Juan 2:4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea, cada mandamiento que nosotros no querramos vivir, al cual no querramos someternos, estamos mintiendo contra la verdad. Entonces, hermano, si estamos codiciando, estamos quebrantando un mandamiento. Si estamos falseando la verdad, estamos quebrando un mandamiento. Si estamos adulterando, si estamos en la idolatría, estamos yendo en contra de la verdad. Si estamos amando las fiestas paganas, estamos en contra de la verdad. ¿Y cuántos supuestos creyentes, entre comillas, viven de esta manera, verdad? Y están creídos que se van a ir al cielo, y no es así. Aceptar a Yeshua significa aceptar su verdad y someternos a esa verdad y dejar que esa verdad trabaje en nuestras vidas. No digo que vamos a vivir toda la verdad de golpe, pero cada verdad que se nos va revelando, sí la tenemos que vivir y sí la podemos vivir. Y si hay algún pastor, algún ministerio que dice no se puede vivir nada, entonces, mi hermano, su fe, su creencia en el Señor es completamente vana, porque ¿para qué murió el Señor entonces? ¿Para qué murió el Señor y resucitó si usted sigue siendo el mismo perverso de siempre? ¿Qué sentido tiene entonces recibir la unción del Espíritu Santo? ¿Qué sentido tiene congregarse? ¿Qué sentido tiene escuchar la palabra del Señor? Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Gloria al Señor. Los apóstatas son utilizados por el enemigo para cambiar la verdad, que es lo que estamos viendo hoy en los gobiernos del mundo. Hoy estamos viendo la gran apostasía, como las leyes de este mundo, que son las leyes satánicas, una gran mayoría, van en contra de la ley del Señor. Pero obviamente que el Señor nos advirtió que todo esto iba a pasar en el último tiempo. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es un delito. Es un delito gravísimo. Cambiar, adulterar, sacar, poner otra cosa, es un delito. Por eso la ira del Señor se está preparando para caer de una manera tremenda sobre el fin del sexto día, sobre el fin de este milenio, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador. Hermano, con mucho respeto digo esto, y otra vez no me malinterprete, porque nosotros oramos para que todo alcance la salvación, y oramos por los judíos, y oramos por los católicos, y oramos por los brujos, y oramos aún por los evangélicos desviados. Pero hermano, por favor, no me venga más con el cuento de que, bueno, soy católico, está todo bien. No, no está nada bien. Fueron engañados, sí, pero tendrán que recibir la verdad y tendrán que dejar la idolatría y tendrán que dejar cuantas costumbres y mandamientos de hombres como dentro del judaísmo ortodoxo, etcétera, etcétera.
Terminemos con esto. No de que bueno, nos vamos todos al cielo. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, ¿para qué el Evangelio? ¿Para qué la palabra? ¿Para qué la sabiduría del Señor? Si al final vamos a querer hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Amamos esas almas? Claro que sí. El Señor las ama, murió por ellos, murió por los judíos, murió por los católicos, murió por los gentiles, murió por todos. Pero tenemos que conocer a Yeshua. Y cuando conocemos a Yeshua viene una transformación. Entonces, hermano, no estamos a favor del ecumenismo, No. Y la otra vez, como dije, no lo volví a pegar la información hace algunos años, fueron los pastores argentinos y otros pastores y los grandes cantantes, ¿no? Y parece que somos todos hermanos, que nos queremos todos, ¿verdad? Que somos una mezcolanza. No, yo no pertenezco a ninguna mezcolanza, no sé usted. Yo quiero pertenecer al pueblo del Señor, al pueblo Kadosh, al pueblo santo que el Señor viene a buscar. No pertenezco a ninguna denominación, pertenezco a la novia del Cordero, punto y aparte. ¿Trabajo para sacar de Babilonia, de las tinieblas, a las almas que están infectadas? Claro que sí. Y les vamos a recibir con mucho gusto. No, pero que se va a enojar, ¿cómo te vas a tirar en contra de la idolatría? ¿Qué hicieron los profetas, hermanos? Pregunto. Yeshua mismo entró en el templo, lo hemos citado infinidad de veces. Estaban con un cambio especulativo, ¿verdad? La mesa de los cambistas, etc. Dio vuelta a la mesa de los cambistas. El Señor, mi hermano, nunca maquilló el pecado, la mentira. O estamos del lado de los mandamientos o no estamos del lado de los mandamientos. O estamos del lado de la verdad o estamos del lado de la mentira. Solamente la verdad puede hacer libre a un alma. Dice entonces, adorando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos, y decimos amén. Y amén es una palabra muy cercana a emuná, que es fidelidad, fe, y es una palabra muy cercana a emet, que es verdad. Quiero decir que amén significa, no es decirle amén a cualquier cosa. Porque sube un pastor, entre comillas, como hoy en día en muchos homosexuales, decimos amén. No, ¿qué amén? Amén nada. No, decimos amén a la verdad del Señor. No decimos amén a la verdad del hombre o a la supuesta verdad de Satanás. Claro que no. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que está hablando de cómo los mentirosos serán condenados. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes, no voy a entrar en toda la lista, e incrédulos, aunque podemos citar, no los cobardes, porque realmente ser cobarde es un delito. Y tiene que ver con esto que veníamos hablando. No le voy a hablar, soy creyente, sí conozco la palabra, pero que al Señor se le revele. Sí, seguro que el Señor se le puede revelar por sueño, por visión, si quiere, pero si usted está al lado, también el Señor se puede revelar a través de su persona. Por algo el Señor dejó la orden de predicar del Evangelio. ¿Cómo creerán? Dice Isaías, y Pablo lo repite en Romanos. ¿Cómo creerán si no son enviados los predicadores? Claro que el Señor se puede revelar por sueño, por visión. Hay muchos casos, pero principalmente por medio de la predicación del Evangelio. Los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, Apocalipsis 21:8, y todos los mentirosos, todos los que no se rindieron a la verdad, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces creo, mi querido hermano, que no es un detalle menor lo que estamos estudiando. No es un detalle menor ir en contra de la verdad. Ahí nomás, Apocalipsis 21:27, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, está hablando de la santa ciudad de Jerusalén. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez más, muy claro, no hace falta ser un gran teólogo para entender esto, ¿verdad? No entrarán. No se puede entrar a la presencia del Señor con inmundicia, con abominación, con cosas repugnantes.
con inmoralidad, con falsa doctrina, con idolatría, con hechicería, con irreverencia, con mentira. No, pero pastor, no me quedó otra, tuve que mentir un poquito. Mentira, es mentira. Un poco de levadura leuda toda la masa. Sí, sabe que no estoy bien con mi esposa, con mi esposo, mira un poco de pornografía. Mi hermano, levadura. Levadura, celebremos la fiesta del Señor, la fiesta de la Pascua, dice Pablo en Corintios. Sin la levadura de maldad. Sin la malicia, dice la palabra del Señor, mi querido hermano. Apocalipsis 22:15. Mire cómo el libro de Apocalipsis, el libro final, nos está hablando acerca de los que entran o no entran. Acá la lista está muy clara. Fuera los perros, Apocalipsis 22:15. ¿A quién se refieren los perros? Es una metáfora que habla de los malos obreros, de los obreros fraudulentos. Fuera los hechiceros. Fuera los fornicarios, no lo digo yo, lo está diciendo el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Yeshua a través de Juan. Fuera los homicidas, los asesinos, pero esto también corresponde, hablando espiritualmente, de aquellos que no aman a su prójimo. Y amar al prójimo no es simplemente dar una caricia o dar una sonrisa. Amar a tu prójimo es estar comprometido con predicarle la verdad. Si tú no le predicas la verdad a la gente que está al lado tuyo, mucho cuidado, porque tú no los estás amando verdaderamente. Dice entonces Apocalipsis 22:15, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira quedarán completamente condenados fuera de la santa ciudad de Jerusalén. Nos vamos también al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 12. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2, y sobre el tema de la mentira hay muchísimo para poder hablar en esta noche. Gloria al Señor. Proverbios 29, 12, si un gobernante hace caso, o sea que escucha las palabras de mentira, todos sus servidores serán impíos. Ahí tenemos, seguimos un poco de cerca, porque bueno, nacimos en Argentina y tenemos nuestra familia. Hoy creo que hubo una gran manifestación. La situación política en la Argentina está muy delicada, tal vez más que en otras partes del mundo. ¿Pero por qué? Obviamente porque hay una disconformidad, obviamente porque hay robo, obviamente porque hay corrupción, obviamente porque hay un gran engaño, hay una gran mentira, hay un sinnúmero de gobernantes que están transitando por el camino de la perversidad. Si un gobernante hace caso de palabras mentirosas, todos sus servidores serán personas impías. Mira, hermano, hablo de Argentina porque es lo que conozco más de cerca. Pudiera hablar también acá de Paraguay, Argentina, el granero del mundo. Sudamérica en realidad es el granero del mundo. Tendríamos que ser un continente pero riquísimo, ¿verdad? La gente no tendría que estar pasando a esta altura del partido ningún tipo de necesidad. Pero cuánta mentira, cuánto dinero que entra y cuánto dinero que no se ve. Cuánta inversión que no se ve. ¿Por qué? Porque hay gente corrupta, gente codiciosa, gente infiel, gente que realmente no tiene el amor del Señor. ¿Cuánto tenemos que orar para que los gobernantes realmente se encuentren con el Señor? Lo decía hace algún tiempo en alguna de nuestras clases. Muchas veces hay muchos predicadores llamados o invitados al gobierno, pero nosotros no estamos para congraciarnos con ellos. Y muchos buscan también su tajada particular. Fíjese Jeremías, fíjese Daniel. Ellos no se congraciaban con los reyes de turno, mi querido hermano. Ellos iban al grano. Ahí lo tenemos al rey Herodes. Juan el Bautista fue y le dijo: deja a esa mujer, eres un adúltero, eres un mal ejemplo para la sociedad israelita. Bueno, ¿qué sucedió? Lo fueron a buscar, le cortaron la cabeza. ¿Cuántos profetas? Jeremías no murió, pero fue encarcelado, pasó necesidad. Pero ellos estaban comprometidos con la verdad. Ellos sabían que lo único que podía libertar a estos gobernantes y a la nación era que ellos se sometieran a la verdad del Eterno. Si un gobernante hace caso de palabras mentirosas, todos sus servidores serán entonces lastimosamente personas impías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 24. Isaías, capítulo 24, versículo 1.
Isaías capítulo 24, versículo 1. Para aquellos que quieran buscar en hebreo, la palabra sheker en el libro Strong, que es un libro de traducción muy conocido, usted lo puede comprar en las librerías, del hebreo al español, sheker, número 8267, va a encontrar entonces que esta palabra significa mentira, falsedad, engaño, traición, etcétera, etcétera. Isaías 24, versículo 1. Entonces, la palabra sheker tiene que ver con definir un estilo de vida que va contrario a la verdad, que va contrario a la ley de Dios. En los días del profeta Isaías se escribe de la siguiente manera en Isaías 24, 1. He aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a los moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Habla del pueblo, del sacerdote y de todos, porque todos en aquel tiempo se habían desviado, o la gran mayoría, se habían desviado de la verdad, más allá de que existía obviamente ya en aquel tiempo la ley del Señor. La ley del Señor había sido dada en la época de Moisés, y en el tiempo de Isaías estamos más o menos en el 750, cuando comienza a escribir aproximadamente Isaías, ya estaba la ley, pero se habían desviado. Verso 2 dice: también sucederá como al siervo hacia su amo, a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, a crédito, así al que lo recibe. Más o menos lo que estamos viviendo en este tiempo, permitido por el Señor, seguramente para quebrantar muchos corazones. Versículo 3. Dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahweh el Señor ha pronunciado esta palabra. Iba a venir un momento muy, muy difícil de juicio de parte del Señor. Vamos a entender por qué. Sigamos leyendo. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, como están cayendo los mercados. Mira, hermanos, son datos. Puede ser que haya alguna diferencia. Pero creo que vale la pena también hablar un poco de ciertos datos con lo que está pasando en el mundo, y creo que nosotros con mi esposo lo hacemos, y creo que todos nosotros lo deberíamos hacer, ser muy agradecidos con todo lo que ha pasado y está pasando, que comemos, que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y que aún el Señor tiene misericordia de muchos que todavía no creen en Él. Pero la realidad, mi hermano, es que con todo este engaño de la pandemia, de tantas cosas que van a venir, se están incorporando al mundo, dentro de los 8.000 millones de personas que somos, casi 1.000 millones de personas, 800 millones de personas van a caer en extrema pobreza, que se van a sumar, estoy diciendo, porque ya hay como cerca de 2.000 millones de personas en la extrema pobreza. Van a morir en cualquier momento. Están muriendo 30 millones de personas de hambre, de necesidad, de escasez. Los que van a morir de nervio, de tensión, de ira, con todas estas situaciones que están aconteciendo. Se está cumpliendo la palabra profética, mi querido hermano. Estamos viendo el cumplimiento veloz de la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar agarrados a la verdad. Tenemos que estar agarrados al emet, a la verdad. Y esa verdad del Señor es la que nos va a sostener espiritualmente en este último tiempo. Ahora, ¿qué dice? Volvamos a leer Isaías 24:4. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Acá no se salvó nadie, mucho menos Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. Esto es el principio del gran final, no le quepa la menor duda. Versículo 5. La tierra se contaminó no solamente físicamente, primero espiritualmente, bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes del Señor. ¿Qué es lo que tiene las leyes del Señor? La verdad, el emet en hebreo. ¿Y qué va en contra de esa verdad? El sheker, la mentira. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto del Señor. En otras palabras, podemos decir que fueron infieles, como un matrimonio donde uno de los dos es infiel y quiebra el pacto. Por esta causa, la maldición consumió a la tierra, porque la maldición es la consecuencia de haber dejado la verdad, de haber creído en la mentira. Entonces, mi hermano, ¿de qué nos sorprendemos? ¡Cuánta maldición! ¿Quiénes son los responsables de que esté esa maldición?
¿Quién fue el responsable de que el Eterno en Génesis capítulo 3 le dijera a Adán y Eva, bueno, ahora la tierra va a ser maldita, ahora van a crecer cardos, ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan nuestro de cada día, la mujer va a tener dolores a la hora del parto, la maldición sobre la serpiente, la maldición sobre el mundo, esa maldición se corta en Yeshua, pero el punto es que no todo el mundo está en Yeshua. Y el punto es que aún las mismas congregaciones no están en Yeshua, y hoy no me va a dar el tiempo, pero lo vamos a ver en otro momento. En el mensaje, en el libro de Apocalipsis, vemos muchas congregaciones como Tiatira, como Sardis, como Pérgamo, donde estaban enseñando la doctrina de los Nicolaitas, que para resumir, la doctrina de los Nicolaitas era una doctrina de liviandad, era una doctrina que iba en contra en realidad de la verdad del Señor. Hoy no es que las congregaciones están tanto del lado de la verdad, son muy pocas. Ha quedado, como dice la Escritura, un pequeño remanente, 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Entonces, hermano, ¿por qué está contaminada la tierra? Porque la gente ama la verdad, porque la gente abraza las tinieblas, porque van de la mano con Satanás. Lo hemos leído en Juan capítulo 8. Y Yeshua diciéndole a los fariseos que estaban ahí cerca del templo, los doctores de la ley, ustedes quieren hacer la voluntad de vuestro padre, el diablo. No es solamente que la mentira está allí afuera entre los brujos y los hechiceros y los católicos, sino que la mentira también está dentro del contexto de aquellos que tuvieron el privilegio, como dice Hebreos 6, repáselo, recibieron la verdad. Muchos de los creyentes recibieron la verdad. Gustaron la buena palabra, fueron iluminados, pero en algún punto dejaron de rendirse a esa verdad. Por eso la Escritura, hermano, nos dice, sé fiel hasta la muerte. No es cuestión de ser fiel un día, no es cuestión de ser fiel en el matrimonio un día, no, sé fiel hasta el final. Sé fiel hasta que la muerte lo separe, dice la palabra del Señor. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyen los hombres. Y esto es el principio de la disminución de los hombres, porque faltan muchas cosas que se van a cumplir raudalmente, de enfermedades, de plagas, de guerras, y en medio de todo eso vamos a esperar la segunda venida de Yeshua. Un poco más quiero ver con ustedes, todavía tenemos tiempo. Isaías capítulo 28, versículo 14. Isaías capítulo 28, versículo 14. Qué bueno que se quede, mi querido hermano y hermana, y que guste de la palabra del Señor. Llevamos una hora, no es nada. No es nada una hora y media de enseñanza. Al contrario, nosotros tenemos que tener sed y hambre de la palabra del Señor. Isaías 28, 14, el profeta está, como le dije hace un instante, exhortando a los gobernantes de Israel. No es que era un profeta como en el tiempo de Jeremías, había muchos, que le pasaban la mano por el hombro al rey para vivir en el lujo, para vivir en los pecados de la carne. No, acá lo vemos a Isaías confrontando a los reyes perversos de Israel. Isaías 28, 14, por tanto, varones burladores. Mi hermano, no solamente he visto como predicador burladores en el mundo, me he cansado de ver burladores en la casa del Señor. Supuestos consiervos burladores. ¿Cuántos me decían a mí? Consiervos, Me decían, no, pastor, otra vez exhortación, no, ajenjo todos los días. Le llamaban ajenjo a la palabra del Señor. Se burlaban de las exhortaciones, se burlaban de los mandamientos del Señor. Se burlaban de transgredir los mandamientos del Señor. Qué terrible, mi hermano. ¿Cómo llama acá Isaías? Varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en donde, en Jerusalén. Oigan la verdadera palabra del Señor. Si nunca oíste la verdadera palabra del Señor, es tiempo que la escuches, querido hermano y hermana. Por cuanto habéis dicho, mire esto, hemos hecho pacto con la muerte. Está hablando del pueblo, está hablando de la congregación. ¿Qué es haber hecho pacto con la muerte? Obviamente, cada vez que desobedecemos y transgredimos, es un pacto con la muerte.
¿Por qué? Porque la paga del pecado será la muerte, e hicimos convenio con el Sheol, la muerte. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, dicen ellos, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. ¿Tú crees que te vas a librar de la ira del Señor y de la condenación si sigues poniendo tu refugio en la mentira, si sigues ligado al padre de la mentira, que es el diablo? Y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué dice el profeta en el verso 16? Por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Quién es esta piedra? Yeshua. Es la piedra fundamental. En esa verdad tenemos que construir nuestra vida. En la revelación del Señor, en la Torá, en la instrucción, en los mandamientos del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que construir nuestra vida espiritual. Una piedra probada, no era cualquier piedra. Angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, otra vez quiero reemplazar, como ya les enseñé esta palabra, el que se rindiere a esta piedra. El que se apoyare en esta piedra, no se apresure. ¿A qué se refiere? Tenemos que leer el contexto. No se apresure a ir hacia la mentira. ¿Para qué vas a ir a la mentira? Si estamos cimentados ahí en la verdad, y en la verdad del Señor estamos seguros. Pase lo que pase, estamos seguros. Ahora dice el profeta Isaías 28:17, y ajustaré el juicio como un cordel de albanil, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Vaya chequeando, haciendo una especie de concordancia con el libro de Éxodo, con las primeras plagas, y con el libro de Apocalipsis, que también anuncia que vendrán juicios de esta naturaleza, que de hecho ya estamos viendo que están cayendo en algunos lugares. Granizo que va a destruir la vegetación, los árboles frutales, los animales, las casas, los autos. Uno de los tantos juicios. ¿Por qué va a caer el juicio? Porque amaron la mentira. Mira, hermano, a mí no me preocupa, ya el Señor me viene curtiendo, a mí no me preocupa que muchos, no, porque usted siempre exhorta, porque es muy dura. A Yeshua le dijeron lo mismo, Juan capítulo 6, verso 60, dura es tu palabra, la traducción correcta es muy duro tu manera de hablar. Para aquellos que creen que Yeshua era todo suave, están muy equivocados. Están muy equivocados. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Donde esté la mentira, el Señor la va a arrasar tarde o temprano, ahora o al final, cuando venga la segunda venida. Gobierno, reyes, naciones, instituciones, como Naciones Unidas, lo que venga, dale que va a arrasar toda la mentira. Y aún a los creyentes hipócritas, esto no es un juego, hermano, No estamos acá jugando un juego de mesa, mi querido hermano y hermana. Estamos acá debatiéndonos en cuanto a la salvación y a la condenación. Barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Será anulado vuestro pacto, le dice Israel en aquel momento, y lo dice también a muchos que hayan hecho pacto con la muerte. Será anulado vuestro pacto con la muerte. Hermano, hay dos caminos. La luz, la tiniebla, la verdad, la mentira. Hay dos pactos. El pacto con Satanás o el pacto con Yeshua. Tú decides. Tú decides con quién vas a hacer pacto, a quién te vas a unir. Y vuestro convenio con el Sheol, con la muerte, no será firme porque el Señor lo iba a arrasar. Cuando pase el turbión del azote, serán de él pisoteados. Luego que comience a pasar, verso 19, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Esta palabra se cumplió en un momento, pero lo que viene proféticamente, según dice el libro de Apocalipsis, va a ser mucho más trágico y será ciertamente espanto el entender lo oído. Me detengo acá, verso 19. En ese momento muchos se van a despertar, pero puede ser que sea muy tarde, como en los días de Noé, cuando la puerta del arca se cerró y comenzó el diluvio y ya no hubo más oportunidad. Será ciertamente espanto entender lo oído. ¿Y por qué no escuchas ahora? ¿Por qué no escuchas de una vez por todas con seriedad la palabra del Señor? Verso 20, la cama será corta para poder estirarse.
¿Cuánta gente ya está viviendo esto? ¿Cuántas inundaciones? ¿Cuántas tempestades, mi querido hermano? Dice, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Yahweh se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Está hablando de los misterios del Señor a la hora de juzgar. De hecho, hay muchas cosas, si leemos el libro de Apocalipsis, que de hecho no las entendemos. Por ejemplo, hay 7 truenos que están escondidos. Ya se nos ponen los pelos de punta con entender el tema de los sellos y el tema de la trompeta. Imagínense que hay 7 truenos que no sabemos lo que son. La extraña operación del Señor. Verso 22, ahora pues no se burlen. Otra vez vuelve con esto, el carácter burlesco del último tiempo. Para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído, dice el profeta, de parte de Yahweh de los ejércitos. Estén atentos y oigan mi voz. Atended y oíd mi dicho, dice el Señor. Qué tremendo, mi hermano. Es lo que estamos escuchando en la palabra del Señor. Quisiera seguir con muchas cosas más, pero es muy largo lo que tengo por delante. Lo vamos a dejar para el próximo jueves. El domingo seguimos. 20 horas en Argentina, 19 horas aquí en Paraguay, con también la temática del don de la fe o el don de la fidelidad. Así que, mi hermano, vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor que esta palabra caiga en buena tierra. Padre, te alabamos en el nombre maravilloso de Yeshua. Tú nos libres del camino de la apostasía. Tú nos libres de ser hijos del diablo. Tú nos libres de ser, Señor, seguidores de la mentira, Padre. Nos libres de oponernos a tu verdad, Señor. Levanta, Señor, una novia gloriosa, santa, sin mancha y sin arrugas, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. Te damos gracias, Señor. Ya basta de cambiar la verdad por la mentira. Oh, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. Tú nos has advertido en el libro de Tesalonicenses que todos aquellos que no reciban el amor de la verdad serán condenados, Señor. Yo ruego por nuestras vidas, por tu pueblo, por cada uno de nosotros que tengamos pasión por la verdad, que tengamos amor por tu verdad, Señor, y que tu maravilloso Espíritu, Señor, que tú has enviado a nuestras vidas, Señor, nos esté poderosamente ayudando a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Señor, estés restaurando las vidas. Estés restaurando cada alma. Si hay alguien que se ha apartado del camino del Señor, en este tiempo de gracia, el Señor te recibe. Solamente Él te pide que te humilles, que te arrepientas, que reconozcas tu maldad, y el Señor te limpiará, el Señor te perdonará, el Señor te instruirá. Aleluya, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy hemos podido meditar, Señor. Que tú nos sigas hablando, Señor, a través de las sagradas escrituras, Señor. Habla que tus siervos oyen, Señor. En el nombre de Yeshua, tú nos mandaste a meditar en tu ley de día y de noche. Tú nos mandaste a escudriñar las escrituras, Señor, para que cada verdad tuya, Señor, nos esté librando de cada mentira que el diablo en su momento puso en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Yeshua, mi alma te alaba, Señor, y te damos muchísimas gracias, Señor, por poder compartir en esta preciosa noche. En el nombre de Yeshua decimos todos juntos, amén y amén. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima. Con la ayuda del Señor, el domingo nos estamos reencontrando. Gracias por los saludos. Sigamos orando los unos por los otros. En el nombre de Yeshua, amén y amén.